Entonces hoy queremos compartir una palabra. Estamos haciendo nuestra introducción al libro de Apocalipsis. De pronto usted se puede preguntar, pero qué introducción larga. He predicado durante he ministrado 5 palabras al respecto de esa introducción sobre Apocalipsis. Y hoy también voy a estar hablando un concepto sobre el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y esta ya es la última parte de nuestra introducción y ya vamos a iniciar esta semana a partir del martes, miércoles y los domingos ya vamos a entrar en el libro de Apocalipsis, amén. Pero antes de entrar en el libro de Apocalipsis, ¿sí? La última cosa que yo quiero hablar es a respecto de los 3 juicios, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiero hablar a respecto de estos 3 juicios? Nosotros, de pronto alguien se hace esa pregunta, pastor, pero ¿por qué muchas personas creen de manera diferente? Es porque la palabra de Dios aparentemente, ella da base para creer de maneras diferentes, pero realmente la interpretación bíblica es una sola y su aplicación pues son miles y miles, pero la interpretación bíblica es una. Ahora yo no te digo que tú tienes que creer como yo creo exactamente, ¿no? Tú a medida que vas recibiendo luz, pues vas definiendo cómo es lo que tú crees, sobre todo en estos temas al respecto de Apocalipsis. Ahora, tú no necesitas creer exactamente como yo creo. ¿Por qué? Porque doctrina no es base para comunión. Lo que es base para comunión para nosotros es que Cristo. Tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu. Es eso lo que es base para nuestra comunión. Y otra cosa, antes de entrar en la palabra mismo, es al respecto de esta cuestión del juicio universal. Muchas personas creen que existe un juicio universal, o sea, que Dios un día, lo que se llama el juicio final, tú debes haber escuchado esa expresión muchas veces sobre el juicio final. Entonces muchas personas creen que un día va a haber un juicio final en el cual Dios va a llamar a toda la humanidad y todos van a ser juzgados. Pero aunque sí va a haber un juicio, el libro de Apocalipsis nos habla respecto del juicio, no es así un juicio universal en que todas las personas van a ser juzgadas al mismo tiempo, sino que en realidad lo que va a acontecer es que 3 juicios diferentes. Entonces nosotros tenemos el juicio de los creyentes, que es el tribunal de Cristo, tenemos el juicio de las naciones y tenemos el juicio del gran trono blanco. Entonces nosotros estaríamos hablando de 3 tipos de juicios en los cuales va a haber 3 tipos diferentes de personas. Y eso es necesario que esté claro ahora que nosotros estamos viendo el libro de Apocalipsis, pues para que nosotros no nos confundamos, ¿sí? Porque cuando nos confundimos es que el diablo nos engaña, no conseguimos tener la revelación de aquello que Dios quiere decir. Entonces, existe este primer juicio del que yo quiero hablar, que es el tribunal de Cristo. Ya lo he hablado bastante en las clases del curso de madurez en el espíritu. Recuerda que cuando se acabe esto vamos a retomar nuestro curso de madurez en el espíritu para seguir creyendo, creciendo en la palabra y creyendo en nuestro espíritu. Quería que nosotros leyéramos entonces 2 Corintios. Si tú tienes tu Biblia ahí, me gustaría que pudieras abrir tu Biblia. Lo mejor es siempre leer la palabra. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Si los hermanos tienen alguna pregunta ahí, también pueden mandar las preguntas ahí para que podamos responderlas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros, esto es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia, a los corintios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Interesante que es mientras estaba en el cuerpo. Esta vida realmente es una oportunidad para que nosotros podamos realizar las obras que Él ha preparado de antemano. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. Los otros 2, el juicio de las naciones y el juicio del gran trono blanco, dice que es un juicio. Pero aquí, en el de los creyentes, dice que es un tribunal. La palabra tribunal es la palabra en griego podium,
que tú sabes que el podium es allí en los Juegos Olímpicos donde se coloca el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, o sea, es para recompensa, no es para perdición. Si hay 10 atletas y los 10 corren la carrera, el primero, el segundo y el tercero ganan una medalla, pero no quiere decir que al último lo matan por haber perdido, no, simplemente él no recibe que la recompensa. Entonces el tribunal de Cristo, él no está enfocado en la vida eterna, sino que él está enfocado en qué, en la recompensa. ¿Por qué no está enfocado en la vida eterna? Porque los creyentes ya recibimos la vida eterna. Si nosotros miramos aquí en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 18, mira lo que dice Juan 3, 18. Y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces todo creyente, cuando creyó, él recibió que la vida eterna, tú ya tienes la vida eterna, tú ya eres salvo. Ahora, lo que está en juego aquí es que la cuestión de la recompensa, si vas a recibir recompensa o si no vas a recibir recompensa. Entonces el tribunal de Cristo es una cuestión de disciplina y de galardón, no de vida eterna y de muerte eterna, porque la vida eterna nosotros ya la tenemos. ¿Cuándo va a acontecer este tribunal de Cristo? Este tribunal de Cristo, él va a acontecer antes del milenio. El milenio él va a comenzar después de la gran tribulación, ¿sí? Después de esos 7 años, cuando el anticristo se manifieste, va a haber 3 años y medio de paz y después 3 años y medio donde él realmente va a mostrar quién es. Y allí, en esos 3 años y medio últimos de esos 7 años, pues va a acontecer la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, entonces va a haber una batalla y Jesús va a vencer allí al diablo, ¿no? A sus ejércitos. Y allí va a comenzar ¿qué? Va a comenzar el milenio. Entonces, ¿la recompensa es cuál? La recompensa es el propio milenio. Yo quería que miráramos aquí un versículo en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces todos nosotros realmente, nosotros no debemos estar juzgando a las personas o juzgando lo que las personas edifican, ¿no? Porque realmente quien va a juzgar es Dios. Hay la tentación de juzgar a los otros, ella es grandísima. Pero realmente dice que todos nosotros seremos juzgados ¿por quién? Por el Señor. Versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Va a haber una entrega de cuentas, mis amados hermanos. Todos nosotros vamos a prestar cuentas de aquello que nosotros hicimos cuando estábamos, ¿cuándo? En el cuerpo. Interesante algo, un pasaje que me gusta mucho citar para poder explicar esta verdad es al respecto del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, el que se arrepintió porque el otro no se arrepintió, él le hizo una petición al Señor Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El reino se refiere al milenio, a los 1000 años en que Cristo estará gobernando aquí en la tierra. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué en el paraíso? El paraíso nos remite a lo que es la vida eterna. ¿Por qué Jesús no le pudo prometer el reino? Porque el reino, él no se adquiere solamente a través de creer en Cristo. Creer en Cristo tú adquieres la salvación. Pero para entrar en el reino tú necesitas poner en práctica esas obras de fe, hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, miremos aquí otro versículo en Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Este es un asunto que no es de una sola predicación que nosotros vamos a conseguir entenderlo, pero poco a poco el Espíritu Santo va dando revelación. Mateo 16, 17 dice lo siguiente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, Mateo 16, 27. 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces nosotros vamos a rendir cuentas, es así en todas las cosas de la vida. Si tú estás en un trabajo, tú prestas cuentas a tu jefe. Si tú estás en tu estudio, en lo que sea, nosotros siempre tenemos que prestar ¿qué?
cuentas, pues un día nosotros prestaremos cuentas también delante del Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice así: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces el Señor va a traer ese galardón, pero ese galardón es para aquellos que hicieron las obras. Ahora, ¿cuáles son las obras realmente, hermanos? Las obras realmente es ganar almas. El Señor Jesús le dijo a Pedro cuando lo restauró, le dijo: me amas, apacienta mis ovejas, me amas, cuida de mis corderos. Entonces, esa es la verdadera obra que trae recompensa, son las almas que nosotros ganamos y edificamos. No es solamente ganar almas, porque Jesús no dijo: vayan por todo el mundo y ganen almas, no, dijo: id por todo el mundo y haced discípulos. El apóstol Pablo, él dijo que su corona, ¿sí? Corona nos habla de reino. Él dijo: mi corona sois vosotros en el Señor. ¿Quiénes eran vosotros? ¿A quién se refería? A las iglesias que él había plantado, a las almas que él había ganado. Entonces, está relacionado con el ganar almas, con el edificar, con el hacer la obra de Dios, plantar iglesia, todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque muchos piensan a veces que hacer la obra de Dios es simplemente hacer obras, pero te voy a decir una cosa: no son las obras lo que nos califica, sino son las obras aprobadas lo que nos califica. ¿Por qué las obras aprobadas y no simplemente obras? Porque obras cualquier persona puede hacer, pero son obras aprobadas, obras que son hechas según la voluntad de Dios y según el poder de la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, ¿sí? Y nuestras obras van a pasar delante de Dios por fuego, van a ser probadas por el fuego. Entonces ahí el Señor llega y da dos grupos de materiales con los que tú puedes edificar. Dice: cada uno mire cómo, el fundamento es Cristo, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces unos sobreedifican con oro, con plata y con piedras preciosas, y otros sobreedifican con madera, paja y hojarasca. Yo no sé si tú te acuerdas, tú te debes acordar o debes haber visto esa historia, o alguna canción, o alguien te la contó cuando éramos niños, la historia de los tres cerditos y el lobo que soplaba y derrumbaba la casa, ¿sí? Interesante que quien busca la sabiduría la encuentra en cualquier lugar. Y allí en la historia de los tres cerditos y el lobo, nosotros encontramos sabiduría. Dice la Biblia, no, perdón, la Biblia no, dice la historia, que los tres cerditos cada uno construyó su casa. Ahí llegó el primero y construyó una casa de paja, y de repente llegó el lobo, y el cerdito se escondió en la casa de paja, y el lobo le dijo que saliera, si no iba a soplar y derrumbar la casa. El cerdito no salió, el lobo sopló, sopló, sopló y derrumbó la casa de paja. Después fue y se escondió en la casa del hermano, del otro cerdito, y pidió, y la casa del otro cerdito era de madera. Entonces el lobo les dijo que salieran, ellos no quisieron, y el lobo sopló, 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 y la casa de madera cayó. Luego se fueron para la casa del otro cerdito, y la otra de la casa del otro cerdito era de piedra. Había sido construida con más fuerza, y el lobo les dijo que salieran, ellos dijeron que no, el lobo sopló, 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 y la casa no se derrumbó. Más o menos es así. Si alguien llega delante de Dios con madera, paja y hojarasca, y el fuego viene, el fuego de Dios viene para probar esa obra, todo eso se va a volver polvo. Pero cuando tú tienes oro, plata y piedras preciosas, lo que hace el fuego es purificar aún más aquello. El fuego purifica más, las piedras preciosas purifican más el oro, porque él destruye toda impureza. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer en Dios o edificar en Dios es edificar con esos materiales: oro, plata y piedras preciosas. Es eso, porque mira, hay muchos que dicen: ah, no, yo quiero servir a Dios. Sí, está bien, todos tenemos que servir a Dios, debemos servir a Dios. Pero entonces la persona, ella tiene en su mente que estas obras es hacer cualquier cosa. Entonces la persona llega y dice: ay, es que a mí me gusta cantar. Entonces, como me gusta cantar, entonces yo voy a servir a Dios cantando. Pero no se trata que porque a mí me gusta una cosa, entonces es eso lo que yo debo hacer. No, lo que yo debo hacer es la voluntad de Dios. Servir a Dios haciendo su voluntad.
¿sí? Entonces hay muchas cosas, hermanos, que sí son necesarias para la obra de Dios, pero que por lo general son periféricas. El centro del corazón de Dios es Cristo en vosotros. Cuando tú llevas esa verdad a las personas, tú edificas los discípulos, no haciendo discípulos para ti mismo, sino haciendo discípulos para Cristo. Entonces, tú llevas a las personas a tener esa revelación, sigue el Espíritu. Cristo vive en ti. Entonces allí tú estás edificando con oro, con plata y con piedras preciosas. Tenemos que Dios nos guarde de edificar con madera, con paja y con hojarasca. Entonces, mis hermanos, si tú tienes un llamado de parte de Dios para servir, para liderar, para ser anfitrión, para trabajar con los niños, es eso lo que nosotros hacemos. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo en vosotros, el evangelio que dice que cada persona es el templo del Espíritu Santo. Ahora, las otras cosas que son periféricas son necesarias que acontezcan y ellas acontecen, pero el centro del corazón de Dios es cual que nosotros hagamos discípulos y discípulos que son guiados por Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, id y haced discípulos. Ahora, esta parte del tribunal de Cristo ya es muy bien representada por la parábola de los talentos, que está allí en Mateo capítulo 25, del 14 al 30. No lo vamos a leer porque pues no nos da el tiempo, pero allí nosotros tenemos los tres siervos y el Señor le reparte a estos tres siervos los talentos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. El que, los que multiplicaron, pues recibieron el elogio del Señor. El que no multiplicó no recibió ningún elogio, sino que realmente recibió un lugar de deshonra. Fue echado fuera. Ese echado fuera no se refiere a ir al infierno. Ese echado fuera se refiere a un lugar de deshonra. Ahora, no pienses que ser honrado por el Señor es poca cosa. Porque imagínate, dice que el Señor dirá en aquel día, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora imagínese el Señor allí caminando allí en el milenio, caminando junto contigo, y ahí están los ángeles, y él dice, mire Gabriel, Miguel, este fue un buen siervo fiel. En lo poco fue fiel, en lo mucho lo pondré. Imagina, tremenda cosa recibir un elogio del Señor. Ahora imagina recibir una deshonra que dice que el que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de los ángeles. Y recibir elogio es cosa seria, no pienses que es poca cosa. Hay personas que cuando reciben el elogio del hombre, ellas se ponen todas felices. Ahora, cuando reciben un rechazo, ¿no? O son reprendidas o disciplinadas por el hombre, ellas también se sienten profundamente avergonzados. Ahora imagínate recibir un elogio del Señor o recibir una reprensión de parte del Señor. Este último siervo, mis amados hermanos, el que tenía un talento, tú ves que aquí se está refiriendo a obras, no se está refiriendo a creer en Cristo. Y él no hizo nada pecaminoso, este siervo no adulteró, no fornicó, este siervo no era un idólatra, no hizo nada de eso. Lo único que él hizo fue que esconder el talento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no esconder nuestro talento, no esconder aquello que Dios nos dio para que podamos servir la obra de Dios, edificar la obra de Dios. No podemos esconder el talento. ¿Cuál fue el problema de este siervo, mis amados hermanos? Cuando el Señor se aparece para pedir cuentas, Él llega y dice, sabía que eras un hombre severo, que recoges donde no sembraste y haces todas esas cosas. Ahora el Señor llega y le dice, bueno, por tus propias palabras te voy a juzgar. El problema de ese siervo es que tenía una visión equivocada del Señor. Él tenía una visión muy equivocada del Señor. Ese era su gran problema. Por eso que yo le predico tanto a los hermanos que tú eres justo, que tú eres amado, que tú eres hijo, que tú eres sanado. Por eso que hicimos toda una serie a respecto de está consumado. Toda la obra de Dios está consumado y tú eres amado. Porque lo que más traba a una persona para poder servir a Dios es ¿cuál? Es tener una visión incorrecta de Dios. Cuando tú sabes que eres amado, entonces tú sirves con más alegría. Tú sirves con tranquilidad, con paz.
Amén. Entonces, esto es muy importante, que nosotros no enterremos el talento que el Señor nos dio y que podamos edificar con calidad. Lo que nosotros estamos edificando esta iglesia aquí en Bogotá, mis amados hermanos, el deseo de mi corazón es ¿cuál? Yo tengo un pastor allí en Brasil, soy supervisionado. Nosotros hacemos parte de una denominación con más de 1.300 iglesias en todo el mundo. Tengo un pastor que me pide cuentas y todo eso. Y yo doy cuentas, ¿sí? Pero mi gran preocupación, ¿sí? O mi gran anhelo que quería que fuera también tu anhelo, ¿sí? Porque dar cuentas al hombre es importante, hasta el apóstol Pablo daba cuentas, porque él allí en Hechos capítulo 15, él viajó a Jerusalén y le dio cuenta a los apóstoles de todo el trabajo que él estaba haciendo allí en Europa, en Italia, en Grecia, en todos esos lugares que él estaba trabajando, en Turquía, todos esos lugares él dio cuentas. Pero un día nosotros vamos a dar cuentas delante del Señor. Y el gran anhelo de mi corazón, que quiero que también sea el anhelo de tu corazón, mis amados hermanos, es que tú escuches ese elogio de parte del Señor. Que el Señor pueda decir delante del Padre y de todos los ángeles, él pueda decir, miren aquí mi hijo, este es mi hijo que fue fiel en lo poco y en lo mucho lo voy a colocar. Amén, amados hermanos, que nosotros tengamos eso en el corazón, porque al final de cuentas nosotros hacemos la obra de Dios para agradar a quién, al propio Dios. No lo hacemos por dinero, no lo hacemos por fama, no lo hacemos por ninguna de esas cosas, sino que lo hacemos porque por servir a Dios, porque es la voluntad de Dios. Ahora, si Dios quiere que hagamos algo, no debemos hacerlo simplemente de la manera que nosotros queremos. Hay personas que hacen tareas, cuando les piden que hagan una tarea, ellos dicen, sí, yo lo hago, pero lo hago a mi manera. ¿Sabes una cosa? Ese corazón no sirve. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos con mala intención, no obtiene galardón delante de Dios. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo, aunque yo coja todos mis bienes y los venda para darlos a los pobres, si no tengo amor, nada soy. Entonces, no es solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, la motivación con que lo hacemos. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos la obra de Dios, pero no a nuestra manera. Ah, la voy a hacer a la manera que a mí me gusta o como a mí me parece. No, debemos hacerla con lo que el Señor quiere y como Él lo quiere. Y Él lo quiere que sea con oro, con plata y con piedras preciosas, con hermanos que son fundamentados en la fe, en la gracia de Dios, en la palabra de la justicia que trae madurez, edificar con oro, con plata y con piedras preciosas, cada uno aprendiendo a seguir el Espíritu de Dios, cada uno teniendo revelación de que Cristo vive dentro. Amén. Entonces, tú y yo vamos a pasar por el tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas al respecto de lo que hicimos cuando estábamos en Él cuerpo. Nuestras obras van a pasar por el fuego. Y en el nombre de Jesús nosotros vamos a ser aprobados. Y el galardón y la recompensa, ¿cuál es? Porque uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es ese galardón? ¿Cuál es esa recompensa? Es reinar juntamente con Cristo 1.000 años. Eso está allí en Apocalipsis capítulo 20. Ahora, voy a hablar del juicio de las naciones, ¿no? Porque ya hablé bastante del tribunal de Cristo, que era en el que más quería detenerme, pero también voy a hablar de los otros dos, el juicio de las naciones y el juicio del gran trono blanco. Entonces, en el juicio de las naciones, ¿sí? ¿El de qué se trata? Cuando pase la gran tribulación, mis amados hermanos, esos 7 años en que el anticristo se va a manifestar, los vencedores ya habrán sido arrebatados. Nosotros no estamos esperando el anticristo. Los vencedores, ellos vigilan, oran, hacen vigilia, están esperando que Cristo venga y los arrebate. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. No hay ninguna señal del arrebatamiento. La Biblia simplemente dice, dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Estos dos son creyentes. Uno es tomado y el otro dejado. ¿Por qué? Porque uno su corazón ya estaba en el cielo, en las cosas de Dios. Dos estarán en el molino, uno será tomado y el otro será dejado. Pero estaban haciendo la misma cosa, sí, pero el corazón no era el mismo. El corazón era diferente. Uno tenía el corazón en las cosas de la tierra, estaba embriagado con las cosas de la tierra, el otro estaba en las cosas del cielo, lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando comience la gran tribulación, mis amados hermanos, parte de la iglesia se va a quedar. Pero ¿sabes una buena noticia? Los que se queden van a tener la garantía de que se van a tornar vencedores, porque en medio de esa gran tribulación,
los creyentes que no maduraron en este tiempo, allí van a madurar. La gran tribulación va a ser como una olla de presión. Si tú quieres colocar una carne que es bien dura y tú la colocas en una olla normal, va a demorar horas y horas hirviendo, pero cuando tú colocas algo en la olla a presión, las cosas se cocinan más rápido. Entonces, en la gran tribulación, en medio de las persecuciones del anticristo, todas estas cuestiones, pues los creyentes que no habían madurado en este tiempo van a madurar y se van a tornar vencedores en el nombre de Jesús. Pero al final de la gran tribulación va a haber un juicio de las naciones. Entonces, el Señor Jesús va a juzgar a todas las naciones. ¿Cuál va a ser el criterio de ese juicio? El criterio de ese juicio va a ser cómo trataron a los judíos y a la parte de la iglesia que se quedó durante la gran tribulación. ¿Por qué cómo trataron? Mira, la Biblia dice, si tú entiendes el contexto, tú sabes de la marca de la bestia. En la gran tribulación va a haber una marca. Nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca, ¿cierto? Entonces, no va a ser fácil porque quien recibe la marca, la marca no es simplemente un número. La Biblia dice que la marca es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, recibir la marca es perderse para siempre. Entonces los creyentes no van a recibir esa marca, ni los judíos tampoco. Entonces a ellos les va a tocar irse a vivir a las montañas, al campo, a las cavernas, huir. Pero no todas las naciones se van a aliar al imperio del anticristo, porque el imperio del anticristo, él va a ser 10 países, pero esos 10 países van a tener influencia sobre el resto del mundo. Pero no todo el mundo va a estar aliado con el anticristo. Entonces muchas personas van a ayudar a los judíos y a la parte de la iglesia que se quedó. Mira lo que dice aquí, el versículo clave es Mateo capítulo 25, a partir del versículo 31. Mateo 25 a partir del versículo 31 dice así. Hasta hay un título ahí que dice el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Si ves que no son los creyentes, son las naciones. El tribunal de Cristo ya lo vimos, ahora estamos viendo el juicio de las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí es la parte clave, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, mire, esta pregunta es importante, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esto va a ser durante la gran tribulación. El que ayude a un judío o ayude a un creyente durante la gran tribulación estará ayudando al propio Jesús. Ahora, estas son las naciones, estos no son creyentes. Lo que ellos van a tener es una oportunidad de entrar en el milenio, pero no para reinar, sino para ser gobernados. La bendición de ellos va a ser gobernados por Cristo durante esos 1000 años. Ahora, aquí dice que el pastor separa las ovejas de los cabritos. Muchos dicen, esto dice que las ovejas entonces son la iglesia. Estos no son la iglesia, son las naciones. ¿Por qué no pueden ser las ovejas en la iglesia en este contexto? Porque tú te das cuenta que ellos hicieron un servicio para Cristo, pero ellos ni mismos se dieron cuenta que estaban sirviendo a Cristo. Eso no pasa con un creyente. Un creyente siempre sabe, movido por el Espíritu, si está haciendo alguna cosa que sirve a Cristo, si está haciendo algún servicio para Cristo, él lo sabe, él no hace nada inconsciente, ¿sí? Pero ellos hicieron un servicio aquí, pero ellos no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Por eso ellos preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? El Señor dice, cuando lo hiciste a uno de mis pequeños hermanos, me lo hiciste a mí. Ahora, en la Biblia hay 3 tipos de hermanos de Jesús, ¿no? Como él era judío, la Biblia dice en Romanos que los judíos eran sus hermanos.
También dice que Él es el primogénito de entre muchos hermanos. La iglesia también son sus hermanos. Y también en Mateo 12 dice que Él tenía los hermanos, los hijos de María. Pero vemos por este contexto que no se refiere a los hijos de María. Entonces, ¿quiénes son los hermanos de Jesús aquí en este contexto? Los judíos y parte de la parte de la iglesia que se quedó durante la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, estas naciones van a ser juzgadas por causa de eso. Nosotros vemos aquí en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, allí va a haber en esa gran tribulación, los judíos y los creyentes que quedaron no van a poder comprar ni vender, pero va a haber gente que los va a ayudar. Existen muchas historias al respecto. Tú puedes ver películas al respecto del nazismo, del holocausto nazi, en el cual, a pesar de que Alemania estaba dominando allí toda Europa prácticamente, hubo muchas personas que arriesgaron sus vidas para salvar judíos. Entonces nosotros tenemos esa película, La lista de Children, que Children era un hombre, un empresario, que él salvó muchos judíos, los compraba en los campos de concentración y se los llevaba para su fábrica para salvarles la vida. Entonces, algo semejante va a acontecer en la gran tribulación, en medio de la persecución del anticristo, porque mira, los creyentes no van a sufrir las plagas que habla Apocalipsis. Lo que los creyentes van a sufrir y los judíos es que la persecución del anticristo, pero va a haber las naciones que van a ayudar. Ahora, estas naciones no van a ser salvas simplemente porque ayudaron, no, ellos van a recibir otra oportunidad. Y durante el milenio ellos van a tener la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo, porque la salvación es por la fe. Ahora quiero hablar del último, ya hablamos del tribunal de Cristo, que es para los creyentes, antes del milenio acontece, ¿sí? Para definir quién va a reinar y quién no va a reinar con Cristo. Ya hablamos del juicio de las naciones, ¿sí? Que va a acontecer después de la gran tribulación, y va a ser, el criterio es quién es la manera en que trataron a los judíos y a la iglesia, a la parte de la iglesia que se había quedado durante la gran tribulación. Ahora, el juicio del trono blanco, ¿sí? Nosotros vamos a leer. Este ya es para aquellos que no creyeron en Cristo, que murieron sin Cristo. Por eso necesitamos predicar el Evangelio, para que nadie muera sin conocer a Cristo. Tú puedes ver, hasta tiene un título ahí, ¿no? El juicio ante el gran trono blanco. Entonces tenemos el tribunal de Cristo, el juicio de las naciones y el juicio ante el gran trono blanco. Entonces tú te das cuenta que no existe una cosa de un juicio universal donde todo el mundo va a ser juzgado. No, Jesús no mezcla las plateas. Él juzga cada tipo de persona en un diferente juicio. Y dice así, capítulo 20, versículo 11. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Esta palabra Hades aquí es la palabra en griego para inframundo. Era el lugar donde los griegos creían que los muertos iban, ¿no? Es el infierno donde los muertos sin Cristo esperan. Tú conoces la historia del rico y Lázaro, que realmente algunos dicen que es una parábola, pero no es una parábola, es una historia real. ¿Por qué? Porque parábolas nunca mencionan nombres propios. Pero en esa parábola se menciona el nombre propio de Lázaro. Y dice, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado en el lago de fuego. Mira, el infierno, que es aquí el Hades, algunas traducciones dice infierno, el infierno no es el final, el final es el lago de fuego. Las personas que murieron sin Cristo están esperando en el infierno el juicio del gran trono blanco. Y cuando se ejecute la sentencia, entonces ahí tanto esas personas como el infierno, el diablo y sus demonios serán lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces necesitamos tener conciencia de cada una de estas cosas. Ahora, ¿cuándo va a acontecer ese juicio del gran trono blanco? Él va a acontecer después del milenio. Al final de prácticamente de todas las cosas va a acontecer el juicio del gran trono blanco. Necesitamos entonces estar firmes en la palabra de Dios. Amén. Necesitamos estar firmes, creer y que Dios nos dé esa revelación para que lo que nosotros vengamos a edificar, mis amados hermanos, sea edificado con oro, con plata y piedras preciosas. Porque cualquiera puede decir, yo hice esto, yo hice lo otro. Sí, está bien, cada uno es libre de decir lo que quiera, pero un día lo que nosotros hayamos hecho, lo que nosotros hayamos sobreedificado, entonces eso será probado por el fuego. Amén. Entonces quería que pudiéramos orar para que Dios nos dé revelación al respecto de esta palabra y nosotros podamos tener conciencia de eso, de que esta vida es simplemente una prueba, un pasaje, estamos de paso durante esa vida. Y nosotros daremos cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho, no para salvación o perdición, porque nosotros ya hemos creído en Cristo y nuestros pecados fueron juzgados en la cruz, pero nuestras obras van a ser juzgadas aquel día en el tribunal de Cristo. Amén. Entonces, esto es muy serio, esta cuestión de la obra de Dios, de lo que nosotros hacemos, de cómo edificamos, con qué materiales edificamos. Amén. Y yo oro para que cada uno de mis hermanos y juntos podamos edificar una iglesia de vencedores. La visión de la iglesia, yo no he predicado mucho al respecto de la visión de la iglesia, pero la primera parte de ella dice así: nuestro encargo es edificar una iglesia de vencedores, donde cada creyente es un ministro y cada casa es una extensión de la iglesia. Esa es la primera parte de nuestra visión. Entonces, que cada uno de mis hermanos pueda ser un ministro de Cristo, un ganador de almas, alguien que lidera, que recibe una célula en su casa, quien pueda liderar, que pueda liderar, quien quiera ganar almas, que pueda ganar almas, pero que nosotros podamos edificar algo con consistencia, porque un día el fuego probará lo que hemos edificado. Amén. Quería que tú pudieras cerrar tus ojos allí un momento. Padre, en el nombre de Jesús, coloca también tu mano en tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que tú nos des la gracia, Señor, de que seamos vencedores, de que podamos ser arrebatados juntamente con Cristo, Señor. Señor, tu palabra dice que tú vienes como ladrón en la noche, Señor. No sabemos el día ni la hora. Por eso que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres como vencedores, haciendo tu obra según tu voluntad, en el poder del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, Señor. Trae esta revelación, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Señor, da revelación a cada uno de mis hermanos al respecto de tu palabra, Señor. Que este tiempo que estamos teniendo, estudiando el libro de Apocalipsis, Señor, sea un tiempo de crecimiento y de madurez con Cristo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que estas verdades comiencen que están en su mente, comiencen a bajar a sus corazones, Señor. Y cada uno de nosotros pueda tornarse ese siervo fiel, Señor. Cada uno de nosotros llegue el día en que nosotros escucharemos el elogio del Señor, donde Él dirá delante de todos sus ángeles, delante de toda la creación, delante de todo el universo, Él dirá: este aquí es mi siervo, mi sierva, bueno y fiel, que fue fiel en lo poco y en lo mucho lo pondré. En el nombre de Jesús.